Denme un segundo. Son 320 diapositivas nada más. Así que no se asusten. Las digo rápido. Chicos, bueno, primero, no sé, obviamente algunos nos conocen, otros no. Yo soy Daniel Caré. Está Leonel, el jefe de trabajos prácticos. Yo soy el adjunto. Tenemos a nuestras dos ayudantes estrella. La chica Sato, diría Capelli, y el chico Maxi González. Y después tenemos dos fenómenos que nos acompañan, Cintia desde hace un tiempo, Cintia Acuña, y este año se suma Mauricio. Los dos fueron estudiantes de nuestro taller y ya están próximos a recibirse, espero que sea rápidamente, y que son bárbaros. Así que la verdad que tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, dijo uno, y le fue más o menos con esa frase. A ver, ¿qué cosas nos interesan acá ahora en Diseño 3? Algunas cosas de las que habló Roberto no vamos a repetir porque claramente abonamos como taller a la propuesta pedagógica de Roberto, ¿no? O sea que lo que más nos interesa siempre es el proyecto de arquitectura. Y yo creo que se puede aprender arquitectura. Hablo de arquitectura, no de aprender proyecto, hablo de aprender arquitectura. Yo creo que podemos aprender arquitectura desde distintos lugares. Desde las historias, desde las tecnológicas, desde la filosofía, desde un montón de lugares. Pero me parece que nuestra actividad, sobre todo la intelectual, está resuelta a partir del desarrollo del proyecto. Así que me parece que eso es como el lugar donde se sintetizan todas las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje y la enseñanza de la arquitectura. Y cuando nos ponemos a pensar cómo es que pensamos la arquitectura, siempre hay como distintas palabras acerca de nuestra actividad, ¿no? Que dicen que somos creadores, o que inventamos, o que transformamos, o que descubrimos. Y son todos diferentes tipos de procesos esos, pero el que más nos interesa es esto, que es proyectar. Y proyectar es una actividad intelectual específica, que requiere una inteligencia que es del tipo proyectual. Hay mucho escrito sobre esto, no nos vamos a poner a desarrollar eso porque no es lo que corresponde en este taller, pero nosotros queremos hacer un pacto aquí, en este momento y en esta primer charla, que nos comprometes a ustedes como estudiantes, a nosotros como docentes, acerca de esta comunión que vamos a estar cerca de un año, y que tiene que ver con intereses que son distintos, pero que tienen un objeto común, que es la arquitectura. El interés de ustedes puede estar revestido a través de su interés por ser profesionales, por culminar su carrera en este proceso que tiene que ver la carrera de arquitectura, y en nuestro caso tiene que ver con la docencia. Pero en síntesis nos reúne la arquitectura. Y muchas veces se habla en la docencia acerca de la motivación, ¿no? Que es como una cosa central, motivar a los estudiantes. Y yo creo que eso es así, pero en parte. ¿En qué sentido en parte? Creo que nosotros nos debemos ciertas responsabilidades, nosotros como docentes y ustedes, que son diferentes. Y me parece que ahí, a esta instancia ya de la carrera, ustedes están en cuarto año, la motivación es propia. Obviamente que nuestras clases no es que van a ser un bodrio y vamos a ser unos tipos reaburridos y qué sé yo, pero la motivación y el interés prima en ustedes de una manera diferente a la nuestra. En ese sentido, me parece que lo que nosotros les proponemos es que pensemos juntos, desde distintos lugares, de distintos roles, a cómo abordar el proyecto. Y ahí lo que nos interesa son varios aspectos. Uno que tiene que ver con el aprender a hacer. O sea, nosotros aprendemos proyectando. O sea, aprender a hacer.
Pero por otra parte, lo que nos interesa es que ustedes aprendan a saber, que no es lo mismo. O sea, el primero refiere más a la profesión y el segundo refiere más a la disciplina. En definitiva, lo que nos interesa es que ustedes aprendan a aprender. Digamos que en esta etapa que Roberto decía, ya casi ustedes ganan autonomía, lo que buscamos es que aprendan una manera que puedan seguir aprendiendo en el resto de su vida profesional o académica, el que quiera elegir la carrera académica. Y ahí yo me acordaba de una primer clase que tuve con Krause hace un montón de años y él decía que para ser arquitecto solo bastaba aprender a mirar. Y en ese momento, era mi primer año de la facultad, me parecía que era una frase fantástica, porque decía, bueno, entonces todo el mundo puede ser arquitecto. Y él decía eso, todo el mundo puede ser arquitecto, se aprende a mirar. Yo después me la quedé pensando y me parece que no es suficiente, porque uno puede mirar, pero no ver. Y me parece que acá lo que se trata es de que ustedes puedan mirar, aprender a mirar para poder ver. Y observar es una cosa diferente, porque mirar es un acto intuitivo y que puede ser, qué sé yo, desarrollado por otras personas. De hecho, cuando ustedes sean profesionales, se van a encontrar con otras personas, con los clientes que le dicen, mira, yo esto lo quiero así o asá, de esta otra manera. Lo resuelven de manera intuitiva ella. Ahora, nosotros que estamos estudiando esta carrera, ustedes están estudiando esta carrera, nosotros somos docentes de ella, lo que hacemos son desarrollar estrategias intelectuales que se acercan más a la conformación del conocimiento. O sea, tiene que haber una serie de mecanismos que vayan más allá de la intuición. Y en ese sentido me parece que lo que es primordial en estas épocas, que estamos abarrotados de información, que es este conjunto de la izquierda, es que la podamos transformar en conocimiento. Y eso es, el conocimiento es cuando empezás a relacionar información. O sea, acumular información por sí mismo no resuelve el problema del conocimiento. El conocimiento se adquiere a partir cuando empezás a relacionar datos de la información, que vamos a encontrar muchísimo porque hoy ustedes, si creen que el mundo siempre fue así, el mundo no siempre fue así, la información era reducida, hoy hay sobreabundancia de información, así que el salto cualitativo no está en tener la información, sino en poder relacionar la información para transformarla en conocimiento. Y ahí hay dos temas que me parece que siempre están tironeando, que es la disciplina y la profesión, que tiene objetivos diferentes. La disciplina lo que hace es crecer y darle espesor a sí misma. Y otra cosa es la profesión, es cómo se vincula con el mundo material o con la realidad concreta. Y esto implica, por un lado, saberes que tienen que ver con la producción o con la reproducción. La profesión generalmente lo que se hace es una reproducción de conocimientos, mientras que en lo disciplinar, o sea, cuando vos estudias la arquitectura, lo que buscas es producir conocimiento nuevo. A nosotros nos interesan las dos cosas. O sea, garantizarles a ustedes un grado de conocimiento como para que puedan ejercer la profesión, pero también las estrategias o saberes para poder ensanchar el conocimiento en torno a lo disciplinar. ¿Cómo lo hacemos? Sobre todo en esta modalidad de lo virtual, que me parece que vamos a tratar de explotar lo máximo posible, es sociabilizando a pleno el conocimiento y a partir de que todos con nuestras mentes contribuyamos a generar un aprendizaje que va más allá del individual. Esto finalmente después tiene estrategias didácticas que abonan, van en ese sentido. Roberto hablaba de estas cuatro patas, ¿no? De la centralidad está puesta en el proyecto y el proyecto en forma autónoma, solo con la práctica o solo con la intuición no se resuelve o tiene una profundidad muy escasa. A eso hay que acompañarlo de la teoría, de la investigación que nos va a hacer crecer en términos de experimentación e innovación y con la crítica. La crítica son desde las correcciones con los ayudantes, las correcciones en comisiones generales,
los juris o las distintas críticas que pueden establecerse entre pares. En ese sentido, a nosotros siempre nos gustó en el taller trabajar con la idea del pensamiento complejo, es decir, todo entra en la bolsa de los problemas. Tienen diferentes dimensiones, tienen diferentes proporciones, dependiendo el momento del ejercicio en que vos te encontrás en torno al proceso proyectual. Pero trabajamos con todas al mismo tiempo. O sea, hablamos de la luz, de la materia, de la tecnología, la cultura, todas al mismo tiempo, no se resuelven por partes, sino que todas al mismo tiempo y lo que van ganando son profundidades. Nuestro tema central en diseño 3 tiene que ver con esto, con la densidad, o sea, aquellos procesos urbanos que tienen que ver con la ganancia en altura o la maximización de la renta del suelo, y con la hibridación de usos. Y esto van a encontrarlo tanto en el primer trabajo práctico como en el segundo. Es central que nosotros podamos pensar que estas son las dos palabras que nosotros tenemos que decodificar en torno al proyecto ahora: densidad e hibridación. Y así como creo que era Ames que decía, para diseñar una silla, pensar en la habitación, para pensar la habitación, pensar en la casa, para pensar la casa, pensar en la ciudad, nosotros arrancamos con este primer material que es la ciudad, la arquitectura y la ciudad. Este plano es de Berlín, el Berlín que fue bombardeado, que está en rojo, con el bombardeado, con el negro que quedó existente y que se reconstruyó. Y entenderlo ahora en términos de lo que es la ciudad contemporánea, que cambia muchísimo, digamos, no es la misma ciudad que hace que la ciudad de Aldo Rossi, por ejemplo, sino que estamos en presencia de la ciudad contemporánea, la que habla Koolhaas, la ciudad genérica, o la ciudad porosa que habla MBRDB, o la ciudad compacta que habla el grupo de Austria, Steinhaus. Y nos interesa también dos dimensiones de entender el problema. En términos globales, porque ustedes hoy estamos todos imbricados en la cuestión global, pero también a partir de los procesos locales. ¿Sí? O sea, no es obviamente lo mismo nuestras ciudades, si se quiere, del subdesarrollo que con las ciudades de la escala de la centralidad europea o norteamericana, ¿no? Tiene diferentes condiciones. Como así también las tienes a partir de la escala. No es lo mismo la metrópolis que las ciudades intermedias o las ciudades de baja intensidad. Nos interesa también este tema de la arquitectura frente al paisaje. Vamos a trabajar en condición de arquitectura y paisaje natural y paisaje construido. Nos interesa entender la arquitectura a partir de una serie de pares. La relación del espacio, que es básicamente nuestra materia de trabajo, o sea, nuestro primer material es el diseño del espacio, y en relación a diferentes cuestiones. Una en relación al tiempo, o sea, no existe espacio sin tiempo, y la relación entre espacio y forma. Sobre todo no hablamos tanto nosotros de forma, sino de estructura. Estructura no resistente, sino estructura morfológica. Espacio y luz, espacio y materia. Finalmente, para poder mejorar las condiciones del hábitat contemporáneo y conseguir una mayor calidad de vida. Finalmente, si no ponemos al hombre en el centro como usuario de esos lugares, si solo lo vemos en términos objetuales, ¿sí?, como imágenes, me parece que es una pérdida de tiempo. Hay que ponerlo en acción en torno a la cuestión social. Dentro de lo que podríamos denominar el realismo formal. Ahora, un dato relevante es la cuestión del espacio en términos de el uso, ¿no? Digamos, para nosotros es como muy significativo esa cuestión acerca de la racionalidad de la arquitectura en cuanto al manejo de los usos versus la economía con que se producen los espacios habitables. Esta es una frase de Hannes Meyer, de la Bauhaus, que él decía que el espacio básicamente es función por economía. O sea, maximizar el uso a partir de las mayores economías posibles.
Ahora, yo me permito decir que la función no es solamente aquella cuestión meramente del funcionalismo ingenuo, sino la función social, la función cultural y la ambiental sobre todo. Dentro, obviamente, esto que decíamos, de lo que es el aquí y ahora, con los medios que tenemos a disposición. Esto nos posiciona en términos de lo que se llama realismo formal. O sea, esto sin por eso no darle lugar a cuestiones como la utopía, ¿sí? Que permiten ensanchar el campo de conocimiento para después volver a bajar, digamos, el realismo formal, o la innovación. Esto tiene que ver con esto que decía acerca de, por ejemplo, la relación entre disciplina y profesión. Si nosotros no estiramos los límites acerca de los tipos conocidos, vamos a estar siempre reproduciendo lo mismo. Entonces me parece que tenemos que avanzar hacia la innovación para producir un ensanchamiento, para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Obviamente los temas de sustentabilidad son siempre presentes y un tema que a veces no se habla demasiado, que es la belleza, o que no se habla claramente. A mí me parece que un dato por el cual cualquier arquitecto va a ser consultado o va a ser contratado es a partir de cuánta belleza le puede ofrecer a su cliente. En definitiva, el cliente puede ser una persona, puede ser la sociedad, pero es uno de los puntales sobre los que nos basamos es que nosotros realizamos hábitat a partir de diseños que están posicionados por arriba de una mera construcción, sino que están buscando mayores cuestiones que tienen que ver con eso que decía al principio de la función social, cultural, ambiental, pero siempre otorgándole belleza, que puedes encontrar en la naturaleza, que puedes encontrar en las máquinas, que puedes encontrar en la abstracción o que puedes encontrar en la inteligencia artificial, proyectual, perdón. Este es nuestro trabajo, la densidad y la hibridación, ¿no? Vamos a hacer dos trabajos, el primero de ellos, perdón, el primero de ellos es básicamente edificios residenciales. La práctica va a estar realizada con grupos de 3 estudiantes en función de lo que decimos que son manejo simultáneo de las dimensiones del proyecto, manejo simultáneo de variables, ir de la idea al desarrollo del proyecto para llegar a la síntesis a partir de la profundidad creciente, pero siempre están todos los temas al mismo tiempo, es decir, que vamos a trabajar con plantas, corte de vista, la escala urbana, edilicia y celular al mismo tiempo. Y un tema muy importante que mencionó Roberto, que era la gimnasia proyectual o la intensidad proyectual, que es desarrollar el proyecto según alternativas y opciones. Digamos, no arrancás con un proyecto solamente probando siempre la misma cosa, sino que es a partir de la investigación de alternativas y opciones y la elección de las mejores alternativas y opciones es cómo vas a llegar al proyecto. Siempre investigando sobre y con el proyecto, y vamos a establecer algunos ítems que tienen que ver con la corrección y críticas entre pares y docentes. Va a haber distintos momentos donde entre ustedes se van a corregir o se van a criticar, como así como nosotros. Esta cuestión del grupo de 3 estudiantes implica que va a haber una evaluación que es grupal, pero también que es individual. Esto lo quiero dejar bien claro porque no significa que es un trabajo realizado por 3 estudiantes, entre 3 estudiantes, sino que es un trabajo realizado por 3 estudiantes. O sea que tiene que tener una cantidad o una intensidad de proyecto suficiente que refiera a esa cantidad de personas que están trabajando sobre el proyecto. Vamos a tener algunas instancias de intercambio con los talleres de vivienda en red en diferentes momentos. En las primeras clases vamos a compartir lo que tiene que ver con sitio, en las etapas intermedias y al final. Las dimensiones del proyecto son estas tres: la tipología, la tectónica y la topología, que en definitiva
podría ser en la primera parte localización, programa y la técnica con la que se van a construir los edificios, o estas otras tres variables o dimensiones del proyecto que son la ciudad, el edificio y la habitación. O sea que ustedes, los tres estudiantes, van a trabajar con estas 6 variables al mismo tiempo. Si los grupos fueran de a 2, cada uno de ustedes desarrollará 3 variables y el otro también. En cambio, si trabajan de a 3, desarrollarán 2 variables cada uno. Localizaciones. Vamos a trabajar en Mar del Plata, en el área central, en Buenos Aires, en la zona cercana al Rosedal, en Puente Pacífico, en Corrientes, en una zona cercana al puerto, un lugar hermoso en términos paisajísticos. O sea, aquellos dos están en términos de ciudad, completamiento urbano, como decía Roberto, y Corrientes y Santa Fe en condiciones de paisaje. En relación a lo virtual, siempre vamos a trabajar desde el campus, ¿sí? Ya sea desde el Big Blue Button, vamos a trabajar en foros generales, por comisiones, o a veces haremos foros por localizaciones, donde se juntarán los grupos. Van a tener a disposición algunas teóricas asincrónicas que ya están subidas y que son importantes que ustedes las estudien en el primer mes, más las teóricas sincrónicas que íbamos a ir dando en forma paulatina. Estas sincrónicas y asincrónicas tienen que ver que hay clases que tienen que ver con lo disciplinar y hay otras que tienen que ver con lo instrumental del proyecto. Los trabajos tienen que estar subidos siempre antes de las 18 horas. Trabajo que está subido se corrige, trabajo que no está subido no se corrige. Eso no quiere decir que no participes. No es necesario que corrijas todas las clases. Lo que sí es necesario que corrijas con todos los elementos disponibles para abordar el proyecto. La sociabilización de la crítica, o sea que vamos a instrumentar algunos medios para que no se transforme en correcciones de tú a tú, sino correcciones dinámicas. El proceso ese proyectual está programado y básicamente tiene 3 instancias de preentrega más otras 3 de esquicios que van a abonar puntos puntuales, van a resolver cuestiones puntuales. En el 2020 se hicieron estos trabajos que Roberto ya vio. Estos los hicieron sus compañeros el año pasado, trabajos de una gran performance. Llegan al punto tal que ustedes ven aquí un desarrollo muy específico de las partes, ¿sí? O de las cuestiones que tienen que ver con los acondicionamientos, la sustentabilidad, los desarrollos de las envolventes, los esquemas estructurales, o sea, los detalles constructivos, o más que constructivos, arquitectónicos. Y obviamente, esperemos que sigamos teniendo la fuerza necesaria para que en el segundo tienen que hacer esto, que son la ciudad vertical. También en grupos de 3 estudiantes, estos son trabajos del 2019, que fueron una maravilla. Vean el trabajo que lleva a hacer esas maquetas y la belleza que tienen esas maquetas. Finalmente, esto se resuelve con una palabra, que es proyectar, proyectar, proyectar y proyectar. Digamos, acá se dibuja y se proyecta. Y esta es una frase que la tomo de Mosterín, Jesús Mosterín, que es un filósofo español, que él cree que para esta instancia en que estamos viviendo, ¿no? Como sociedades, y de cara a los futuros trabajos, vamos a necesitar estas 2 cosas. Imaginación salvaje, o sea, imaginación, 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 y estirar los límites de esa imaginación, imaginación salvaje, y disciplina. O sea, no es solamente una cuestión intuitiva, sino que hay que estudiar como en cualquier carrera. De nuevo aquí el equipo docente, ahí abajo está el Facebook de la cátedra, el blog de la cátedra, y para los que no se sumaron, se tienen que sumar a ellos. Seguramente van a haber algunas inquietudes que con este tiempo que quedan de 6 minutos no alcanzan. Si se corta, se vuelve a entrar con el mismo link.
porque yo ahora le voy a dar la palabra a mis compañeros. Algunas cuestiones. Entren al campus. En el campus hay un formulario ya, donde en la etiqueta de vivienda en red, para conformar los grupos, ¿sí? O sea, tienen que completar ese formulario donde todos y cada uno de los estudiantes, no importa si veo algunos nombres, por ejemplo, si Cunzolo y Fernández hacen grupo, no es que lo llena Cunzolo solo, sino que lo tienen que llenar los dos, porque además hay otros datos que le estamos pidiendo, como de qué cátedra vienen, etcétera, etcétera, o pueden marcar alguna preferencia acerca de las comisiones que van a llevar adelante Daniel y Maxi. Eso no quiere decir que les toque exactamente esa comisión, pero si preferentemente eligen alguno, vamos a tratar de respetarlos. Como así también están ahí las localizaciones en las que quieren trabajar, en alguna de esas 4. Básicamente entonces había 2, arquitectura y ciudad, Mar del Plata y Buenos Aires, y arquitectura y paisaje, Santa Fe y Corrientes. Es indispensable que ustedes llenen ese formulario porque confeccionamos esa lista para que después empecemos a trabajar con el tema de análisis de obra, donde le vamos a destinar una serie de obras para trabajar. Esas no se repetirán, de manera que esos análisis después los colgaremos, porque todos y cada uno tienen que conocer esas obras, ¿sí? O sea, no es que solamente se quedarán con su obra que les tocó, sino que tendrán que revisar luego lo que hicieron sus compañeros, porque van a ser básicamente la base de los antecedentes con los que van a trabajar. Yo no sé si querés arrancar, Leo, o preferís que cortemos acá y volvemos a entrar. Dale, entramos así, no se corta, si querés. Me Dale. parece lo mejor, ¿sí? Entonces volvemos a entrar, chicos.